Bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir ahora con la enseñanza sobre el pacto con David, el pacto del reino. Antes de empezar, quisiera darles un breve bosquejo, un breve resumen a dónde voy, para que me puedan seguir. Muy bien, una pregunta en la clase anterior tuvo que ver con la palabra de Dios, porque siempre en los pactos Dios habla, pero en este caso vamos a considerar todo lo que Dios le había dicho a David, inaugurando no solo su reino como rey, pero también estableciendo con David su pacto, porque las dos cosas van juntas. Y luego, como en todos los pactos, vamos a considerar las bendiciones del pacto. Dios había escogido a David, número uno. Número dos, va a ser su nombre grande. ¿A quién más le había dicho eso? A Samuel. A Abraham. A Abraham, sí, muy bien. Y también le va a prometer tierra. ¿A quién más le había prometido tierra? Abraham. Abraham y también Moisés. Porque habían entrado en la tierra. En este caso, casa, que quiere decir linaje o escogido. Los descendientes son los que, de sangre, son los que van a reinar sobre el trono. Y luego la inauguración en sí, vamos a considerar dos cosas, promesas, bendiciones, y también siempre notamos cuando el término ocurre. ¿Qué término? Pacto. Dios usa esta palabra con David, el término pacto. Vamos a también repasar, o Dios mismo va a repasar las bendiciones, el pacto o linaje de sangre, es decir, un descendiente va a ocupar o sentarse sobre el trono. Dos, la promesa de que su hijo también va a construir el templo. Y también, muy interesantemente, otra bendición es que la palabra o el término hijo ocurre por primera vez. Dios considera a su rey, no solo su rey, su súbdito, su príncipe, sino su hijo. Eso también tiene mucho significado en cuanto al cumplimiento de estas profecías, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, con Jesucristo y también con nosotros, hijos. Exacto, yo les quería preguntar, ese pacto es también con nosotros, porque somos descendientes de... Sí, definitivamente. En todos los pactos y al final vamos a considerar las aplicaciones, porque no solo son para estos hombres y personas antiguas, es decir, el contenido de las promesas principalmente son para nosotros. Y porque estamos viviendo el cumplimiento de todo esto, la consumación en Jesucristo, y que todos estos pactos señalan, apuntan, profecían, son tipos y señales y sombras de Cristo mismo, y todo lo que tenemos en Cristo, todos los beneficios que tenemos en Cristo. Entonces, buena pregunta, porque eso también me da la oportunidad de decir que cuando estamos estudiando la serie de pactos, empezando con Adán, y luego Noé, y luego Abraham, luego Moisés, David y todo consumado en Cristo, lo que estamos estudiando es el Evangelio mismo. Porque todo esto Cristo cumplió, y en un sentido muy especial y eternamente hablando, vamos a poder recibir todos esos beneficios y bendiciones que le está prometiendo Dios a David, a Abraham, a Moisés, a Noé, y en un sentido también a Adán, porque todo lo que Adán falló en hacer, vino otro, se llama segundo Adán, el último Adán, que cumplió todo lo que, en el caso de primero, él falló, pero el segundo cumplió, obedeció, y también tenemos las bendiciones que Dios quería darle a Adán, pero por medio de la obediencia del segundo Adán, es Jesucristo mismo, recibimos nosotros todos esos beneficios. Entonces, estamos estudiando el Evangelio mismo, y otra palabra para que los pastores que escuchen mi voz entiendan, es que cuando usted predica estos pactos, por favor, predica el Evangelio, porque toda esta sustancia es sustancia del mismo Evangelio. Y no prediquen, por favor, estos pactos o estos capítulos como lecciones de moralidades, no. Tampoco de como grandes ejemplos, no son muy buenos ejemplos estos hombres. No, prediquen, por favor, que la sustancia que Dios le había prometido en estos pactos es el mismo
contenido, la misma sustancia que se encuentra en el Evangelio. Estamos predicando, estamos en este momento estudiando el Evangelio mismo, porque Cristo cumplió todo esto. Así es. ¿Ok? Muy bien. Sí. Y por favor no prediquen las leyes así como los mormones. Es que cualquiera puede predicar ley. Hay que predicar ley, pero siempre cuando predican ley, hay que predicar la gracia primero. Hay que predicar la redención. Somos redimidos, liberados para poder obedecer las leyes. No obedecer las leyes para poder ser redimidos. No, imposible. No. Hay que predicar el orden del Evangelio. El orden también se establece o se encuentra en todos los textos del Nuevo Testamento. Principalmente, no voy a repetir el texto, pero Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Tenemos gracia, fe y luego hemos sido constituidos para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Nueva creación en Cristo Jesús. La palabra que se usa es poema o poema. Es decir, Dios todavía nos está escribiendo, ¿verdad? Escribiendo que nos está forjando a Cristo mismo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que obedezcamos las leyes. Pero eso viene como resultado de la gracia. La obediencia, la moralidad, el amor, el fruto, resulta de ¿qué? De la unión que tenemos en Cristo Jesús. Resulta de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y no es la base sobre la cual Dios nos salva. No, Dios nos salva para hacer buenas obras, pero nos redime primero. Como lo hizo con Abraham, que él creyó. Pero Dios lo había escogido y Dios le había prometido todo, lo había bendecido. ¿Okay? ¿Me crees? Sí, creo en ti, creo en lo que tú has prometido y tu fe fue considerada como justicia. Así como nosotros, no es nada cambiado. Lo único que ha cambiado es que estamos viviendo después del cumplimiento de todo esto. Y Abraham 2000 años antes y nosotros 2000 años después. Pero es el mismo evangelio. Entonces, Abraham fue salvo exactamente así como nosotros somos salvos, por fe en la promesa de salvar al mundo a través de la simiente. Y esa simiente, según Gálatas 3:16, es Jesucristo mismo. Muy bien. Bueno, oremos. Gracias, Padre, por darnos estas enseñanzas. Ayúdanos a entender, comprender y poner en práctica y enseñar y predicar el Evangelio por estudiar el pacto con David, el pacto del reino. Gracias por darnos el reino no sacudible, el reino permanente que tenemos. Y gracias por esas profecías, estos tipos que tenemos en el pacto con David, que nos ayudan a comprender lo que es tu reino de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Muy bien, establecimiento en página 128. Establecimiento del arca en Jerusalén. ¿Por qué empezamos aquí? ¿Qué significado tiene el arca? Cuando el arca está presente, ¿quién más está presente? Dios mismo en este caso. Un palacio versus una tienda. Vamos a ver que hay un juego de palabras aquí en esta sección. En el versículo 2 de capítulo 7 de 2 Samuel, David lamenta el hecho de que él vivía en un palacio y el Dios del universo moraba en una tienda. Hay algo de malo aquí, piensa David. David entiende que existimos para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios porque Él es más grande que nosotros. Es incongruente que el arca del pacto esté en una tienda y David en un palacio. El tabernáculo era una estructura hermosa, elaborada y portátil, pero es una tienda. Es una tienda relativamente pequeña. David se comunica con Natán. Tenemos que corregir esta incongruencia. Y Natán le responde, capítulo 7, versículo 3 de 2 Samuel. Bien respondió Natán. Haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Wow. Pero no fue David, ¿verdad? Que construyó el templo. ¿Qué pasó? ¿Pecó Natán por decírselo? Bueno, vamos a ver que no. No, Natán le había dicho a David, pues el Señor está con usted. En otras palabras, él está respondiendo como amigo y no como profeta. Como confirmación, Dios le dijo a Natán en el versículo 9,
Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Ahora voy a hacerte tan famoso como las más grandes de la tierra. Natán no había hablado como profeta. Él solo expresó lo que era su sabiduría como hombre santo y sabio. Y también gran amigo de David. El Señor sí estaba con David. Siempre había estado con David donde quiera que él había ido. El comentarista, que quizás ustedes han leído, Matthew Henry o Mateo Henry, el gran comentarista, él tenía la razón cuando opinó que el intento de Natán, el profeta Natán, era el de afirmar los instintos nobles y santos de David, cuando dijo: haga su majestad lo que su corazón le dicte. También más adelante, el hijo de David, Salomón, afirma que le gustaba el deseo de David para construir el templo. En su oración de dedicación del templo, Salomón dijo, pues eso vino mucho después, ¿verdad? En primer Reyes. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Natán está afirmando la nobleza del corazón de David. Su deseo era correcto. Es correcto que Dios es más importante que cualquier otro rey humano. Y es correcto el deseo que Dios tenga su templo. Entonces, Natán no nada más estaba afirmando la nobleza y la santidad de su rey David cuando le dijo eso. Pero el Señor habla. Entonces, como ya hemos dicho, en todos los pactos, Dios establece todo, Dios escoge todo y Dios promete todo. Y Dios establece los términos del pacto. Y ahora vamos a ver todo esto en 2 Samuel capítulo 7. Es el capítulo, el pasaje clave para entender lo que es y en qué consiste el pacto de Dios con David, su rey. Bueno, aquí está la respuesta a Natán, que está llena de gracia, la respuesta de parte de Dios. Entonces Dios tiene que corregir lo que pasó en esta conversación, pero lo hace de inmediato. Vamos a ver. 2 Samuel capítulo 7, el versículo 5. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? La misma noche en que Natán le había dicho a David: haga su majestad lo que su corazón le dicte, el Señor va directamente a Natán y le dice: el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Este mensaje de Dios es sabio y lleno de gracia. Primero, no le da este mensaje a otro profeta. ¿Qué lío resultaría si Dios hubiera hablado con otro? ¿Verdad? Entonces el mundo empezaría a murmurar que Natán se equivocó y David es muy vanglorioso. No, pero Dios evita cualquier posibilidad de confusión o conflicto por hablar directamente con Natán y no con otro. Esta acción de Dios les ayuda a los dos, Natán y David. Dios salva las reputaciones de los dos. Número 2, aquí el comentario dice que Dios no espera. Él va directo y pronto a Natán para que le diera el mensaje a David. Así David no tuvo oportunidad de actuar en sus deseos y experimentar la vergüenza de tener que cambiar sus planes.
En esto vemos la bondad de Dios, ¿verdad? Interesante, ¿no? La manera de Dios está llena de gracia. La gracia de Dios se ve en que Dios no regañó a David por tener ese deseo en su corazón. No, las palabras de Dios son bondadosas. Aún en el contexto de decirle no a su siervo, Dios honra el deseo de su corazón. También la bondad y gentileza de Dios se ve en que Él se dirige a David con una pregunta en el versículo 7. ¿Recuerdas esa pregunta? En 1 Reyes, capítulo 8, versículo 18, vemos la disposición tan mansa de Dios. Dios, en efecto, está diciéndole, yo sé lo que tú quieres hacer y yo amo el hecho de que quieres hacerlo, pero he elegido a otro que lo haga. Dios le da a David un recordatorio de una verdad espiritual. Mientras mi gente vivía en carpas, también yo vivía en una carpa. El Dios soberano se acerca a su gente y se encarna con ellos. Dios está dispuesto a identificarse con su gente. Se acerca a su pueblo, a vivir con su pueblo. Y obviamente eso predice lo que Jesús dijo, ¿verdad? En la encarnación de Jesucristo, en Juan 1:14, estaba haciendo solo lo que su Padre había también hecho. Él vivió en carpa, en tienda. Ya hemos dicho esto en varias ocasiones. En el versículo 14 de Juan 1 dice que el verbo tabernaculó entre nosotros, es decir, hecho carpa y vivió como vecino a nuestro lado en carpa, pero la carpa fue su propio cuerpo humano. Muy bien. Si quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Amén. Jesús está imitando a su Padre. El Padre literalmente había hecho tabernáculo con su pueblo, viviendo en una tienda con su gente. Y Jesús está siguiendo su ejemplo. En el Nuevo Testamento, Jesús hace tabernáculo en carne. Según la letra E, en página 131. Vamos a ver las bendiciones de Dios para David. Recuerden que en todos los pactos Dios habla y Dios es el que bendice. Y Él ahora tiene una lista bastante larga de bendiciones para su siervo David. Número 1, elección, como siempre. Dios es el que elige. Dios escogió a David y lo hizo rey. Segundo Samuel, versículo 8 del capítulo 7. Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué de Radí para que en vez de cuidar ovejas, gobernarás a mi pueblo Israel. El énfasis de Dios es, yo te hice rey de Israel. Es un énfasis en elección. Dios escogió personal y específicamente a David. 2. Dios está con David y lo hará grande. Yo he estado, dice Dios, por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. En otras palabras, está prometiéndole un gran nombre y una buena reputación. Recordamos que Dios le había dicho lo mismo a Abraham en Génesis 12. Hay hombres que quieren hacerse a sí mismos de un gran nombre, pero Dios es el que determina estas cosas. Recuerden lo que estudiamos en capítulo 11 de Génesis, es que Dios castigó a los que querían hacer grandes nombres para sí mismos. 3. Dios establecerá tierra. Dios establecerá a su pueblo en su propia tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como los han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Esta promesa de la tierra, aunque no recuerda de lo que Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12 y 15, también es confirmado en el pacto
con Moisés. En el pacto con Moisés, la tierra es dividida entre las tribus. En el tiempo de los jueces es cuando Israel empezó a ser gobernado según estas divisiones. Lo que Dios está enfatizando aquí es algo que fue especificado en las administraciones anteriores, con Abraham y con Moisés. Lo que vemos con claridad es que el pacto con David no esquiva o pasa por alto el pacto con Moisés, en cambio lo cumple. Eso es también para ayudarnos a establecer la veracidad del lugar del pacto con Moisés en la serie de pactos de gracia. La siguiente bendición tiene que ver con la casa. Número 4, Dios hará una casa para David. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 11. Desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Hay un juego de palabras aquí. En hebreo la palabra usada para casa es la misma que se usa para palacio, también para templo y también para dinastía, o casa significa dinastía. Hay un triple significado acá: casa o dinastía, palacio, templo. David le dice a Dios: Señor, te voy a construir una casa, es decir, templo, lo que tiene en mente, ¿no? Y Dios le responde a David: te voy a construir una casa y no un palacio. Él tiene en mente una dinastía. Es un juego de palabras muy hermoso. Lo que Dios está prometiendo a David es que los monarcas de Israel van a ser los descendientes de él, de David. Muy bien, ¿verdad? Que ya hemos visto lo que Dios está prometiendo a David en este pacto del reino. Muy bien. Entonces aquí vemos en Samuel, segundo Samuel capítulo 7, la inauguración formal del pacto de Dios con David. Voy a leer otra vez estos textos. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo eso a David, como lo había recibido por revelación. Entonces aquí vemos todo lo que Dios está estableciendo en esta faceta del pacto de gracia. Está estableciendo su reino por medio de su trono, y le está prometiendo muchas cosas a su rey. Vemos promesas y bendiciones que enmarcan el pacto. Este pasaje alista las promesas y bendiciones del pacto. Y si leemos claramente ese párrafo arriba, según Samuel capítulo 7, ahí está todo. Pero también, como ya hemos mencionado, el término pacto se encuentra. Y yo menciono esto porque a veces los que dicen que estas conversaciones entre Dios y cualquier figura del Antiguo Testamento no son pactos, porque a veces no ocurre de inmediato la palabra pacto, pero ocurre más adelante. Y en el caso de Adán no ocurre, pero en otra profeta menor, creo que, no recuerdo dónde, Oseas, ¿verdad? Oseas, cuando él habla
de contrato, entre comillas, contacto entre Dios y Adán. Él sí menciona la palabra pacto, pero aquí se menciona la palabra pacto, entonces no cabe duda. Dios está estableciendo un pacto. En este contexto, la palabra pacto sí se ve. Fíjense en que el término pacto no se usa al principio, ni se encuentra en el resto del capítulo 7 de 2 Samuel. Abner había usado el término en el capítulo 3. Los ancianos habían usado el término en el capítulo 5. Además, otros pasajes dicen específicamente que Dios había hecho un pacto con David. Entonces, mi punto aquí es que aunque no aparece la palabra en este capítulo, se aparece antes y después, y varios autores de la Biblia también usan el término pacto cuando se refieren a las promesas que Dios le había dado a su rey David, estableciendo su reino. Muy bien, aquí en Salmo 89, versículo 3, dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. Y entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, el salmista está diciendo, le he jurado a David mi siervo. Entonces, la palabra pacto sí se menciona, se ve en Salmo 89, hablando del pacto entre Dios y David. Estableceré tu dinastía para siempre, parte de la promesa. Este trono y reino será eterno. Y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Vemos que David era el escogido, que Dios establecería su trono y lo establecería generacionalmente. Dios sí hizo un pacto con David. También cuando vemos esto en Salmo 132, versículo 10. Por amor a David, tu siervo, no les des la espalda a tu ungido. El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono, y tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñaré. También sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Aquí vemos lo mismo. Es un punto importante. Dios establece pactos en la Biblia, aun cuando el término pacto no se usa. Pero otros profetas, bajo la guía del Espíritu Santo, caracterizan esos encuentros como pactos. Aquí vemos la necesidad de seguir una buena hermenéutica bíblica, la misma que usa la Biblia para interpretarse. ¿Entienden ese punto? Después de este contexto, los salmistas hablan de esta relación entre Dios y David como pacto. Entonces, para poder entender algunos pasajes donde el término no se usa, es muy apropiado ver como otros profetas más adelante, bajo la guía del Espíritu Santo, como ellos caracterizan estas relaciones entre Dios y su siervo. Muy bien, vamos a repasar otra vez las bendiciones del pacto para David y su heredero. Este pacto que Dios hace con David en 2 Samuel 7 asegura numerosas bendiciones para David. Recuerdan que la bendición que ya hemos mencionado es la bendición de que un heredero del rey David se sentará sobre el trono. La misma carne y sangre de David ocupará el trono. Segundo Samuel 7:12. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Esta promesa es muy significativa. Saúl anhelaba tener a su hijo en el trono como su sucesor. Jonatán era un hombre mejor que Saúl, o mejor de cualquiera de nosotros.
un hombre digno de ser seguido. Pero Dios le dijo a Saúl, no, tu hijo no se sentará en el trono. Jonatán también reconoció que David era el ungido de Dios. Y Jonatán hizo un pacto con David reconociendo su papel único en el plan de Dios. También a la luz del conflicto que todavía existía entre las tribus a su alrededor, es sumamente significativo que Dios diga, tu hijo se sentará en el trono. Muy bien, otra promesa, otra bendición. El heredero de David cumplirá el deseo de David para construir la casa de Dios. Estamos hablando del templo. Según Samuel 7:13, será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. El deseo de David de construir una casa para Dios será realizado por su descendiente, su heredero. En efecto, Dios le dice a David, ¿tú quieres construirme una casa? Tú podrías juntar los materiales, pero será tu hijo quien me construirá mi casa. Y David ciertamente recibió estas noticias como una gran bendición y no como un rechazo. Y número 3, el heredero de David tendrá una relación única con Dios. La primera vez en la Biblia, por primera vez, un ser humano se llama el Hijo de Dios. Segundo Samuel 7, versículo 14. Y vamos a acampar por mucho tiempo en este capítulo porque casi todo lo que se dice acerca del reino de Jesucristo, cumpliendo esas profecías, se basa en este mismo capítulo 7 de Segundo Samuel. Es un capítulo clave para entender las profecías acerca de Jesucristo, y el Nuevo Testamento hace muchísima referencia a este capítulo. Y versículo 14 dice así, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿A quién se refiere? ¿Quién será el hijo de Dios según esta profecía? David ya es. Salomón. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Con su hijo. Pero vamos a ver que no pierde la continuidad de la herencia. El heredero tendrá una relación única y especial con Dios. Relación padre-hijo. Cuando Natán proclama estas palabras, estaba diciendo algo nuevo y único. Y en la Biblia hebraica, los que vivimos bajo el nuevo pacto, nosotros, los que tenemos el privilegio precioso de dirigirnos a Dios individualmente como Abba, Padre, nosotros no comprendemos el significado de esta profecía, de estas palabras, Hijo de Dios. Esto sonaría alarmante a los oídos de un hebreo. En ningún otro texto del Antiguo Testamento un individuo humano es designado como el Hijo de Dios. Quizás amigos sí, pero Hijo de Dios no. Y cuando nosotros hablamos así entre los musulmanes, ellos también se asustan porque según ellos, nosotros nos hace falta reverencia por usar este término. Pero Israel como colectivo siempre se menciona o se llamaba Hijo de Dios. Esto se expresa en varios textos bíblicos, pero un individuo nombrado Hijo de Dios, jamás. Es increíble que ahora este término se usa para un ser humano. Pero esto es muy especial y provee un precursor muy importante para que después Jesús reclame ser Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, cumpliendo esta profecía. Jesús reclama ser Hijo de Dios, el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús reclama ser el Hijo de Dios de una manera sumamente superior bajo un nuevo pacto. Y número 4, estamos hablando de las bendiciones. El heredero de David experimentaría el castigo por sus pecados, pero no será desechado como Saúl. Es un punto muy importante. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes.
como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Saúl había asumido para sí mismo los derechos de un sacerdote, ¿recuerdan? Por eso Dios lo había disciplinado. Derechos que no eran suyos, y por eso Dios lo castigó y lo desechó. Lo reemplazó como rey. Pero el caso del heredero de David será diferente. Eso es importante. Salomón desobedeció de gran manera. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Pero Dios no lo desechó. Salomón fue disciplinado y castigado, pero siguió como rey. No sabemos lo que esto significa acerca del estado de Salomón ante el Señor, hablando de su salvación. Comentario del profesor Duncan. Pero no afectaría la perpetuidad de su trono y su reino.